Víctor Manuel Alarcón Holguín es investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa. Víctor Manuel, gracias que de nuevo estás con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Javier. Un gusto saludarte y una recomendación para tu auditorio, el gran disco de Paco de Lucía con John McLaughlin y Aldi Meola. Claro, mira, este es un buen disco. Es que todo el mundo decía que Paco de Lucía, no, Víctor era como un guitarrista superior, incluso lo decían los rockeros, ¿no? Así es, un brujo de las cuerdas. Un brujo de las cuerdas. Bueno, vamos a otra cosa y recordemos a Paco de Lucía. Te pregunto, Víctor, a ver, salió la convocatoria, ya vienen las elecciones, se van perfilando quién puede ser candidato, si no es que ya está plenamente definido. Aparece Josefina Vázquez Mota, dice que no. Josefina Vázquez Mota aparece junto a Carlos Medina Plasencia y a Gustavo Madero, pero dice que no apoya a nadie. A ver, ¿qué lectura hacemos de este galimatías, mi querido Víctor? Bueno, mira, yo creo que esta definición de las reglas, bueno, primero nos da una idea de que será una convocatoria de alcance restringido en cuanto a que sí se expone un límite de firmas para por lo menos presentarse como candidato, o sea, al menos el 10%, y esto pues reduce evidentemente la idea de que esta sea una elección que se contamine con muchos candidatos. Esto ya perfila más claramente a las tres grandes bloques que se han venido perfilando en el tiempo reciente en la dinámica interna del partido, como es el grupo más conservador, católico conservador, asociado con el exgobernador Juan Manuel Oliva de Guanajuato, quizá la posición intermedia, que evidentemente coloca al sector tradicionalista de corte más liberal, que podría ser precisamente representado por Gustavo Madero, y obviamente el grupo calderonista que está precisamente alrededor de Ernesto Cordero, aunque si bien se está manejando una candidatura como la del José Luis Luege Tamargo, que pues sería una persona más cercana a Cecilia Romero, yo me concentro en la idea de que los tres primeros serán los que verdaderamente puedan reunir las firmas con suficiencia y que además puedan desarrollar una campaña que pueda cubrir incluso los montos tope que se han marcado de 11 millones de pesos, ¿no? Entonces, y de juntar 21,000 firmas para poder contender en este proceso. Bueno, oye, a ver, entonces, a ver, ¿qué decimos de esto? Que el asunto quedará de tres. Yo lo veo así, mi querido Javier. Yo creo que en todo caso la fuerza que pueda generar Panistas por México, este grupo que precisamente venía moviéndose alrededor de Josefina Vázquez Mota, creo que me parece que buscará, digamos, acomodarse según las circunstancias, ya sea favoreciendo a Juan Manuel Oliva o a Ernesto Cordero. Eso me parece que en todo caso el papel de impulso que pueda dar un respaldo como el de Josefina y este grupo de Ernesto Rufo, de Carlos Medina Plasencia, sí se colocaría en ese espacio de ser quizá el factor determinante de última instancia, pero quizá ya no con la fuerza propia de lo que también en un momento dado podría haberse pensado en un primer momento que Josefina hubiera podido concitar. Eso también es llamativo, porque Josefina en todo caso pues ya se nota que entonces no está teniendo el interés, el impulso o la fuerza propia interna que uno pudiera haber presupuesto en otro momento. Creo que el abandono de su momento del escenario después de la derrota presidencial del 2012 y este retiro mediático que generó entre ese lapso y su reaparición pública, me parece que sí fue una afectación muy parecida, por ejemplo, a la que está sufriendo hoy Marcelo Ebrard en el caso del PRD. O sea, ahora sí que santo que no es visto, santo que no es adorado, y me parece que Josefina perdió un tiempo muy valioso, aunque puede ser ahora un elemento de apoyo importante, quizá para alguno de los otros dos candidatos que se quiere enfrentar o se está pretendiendo enfrentar abiertamente con Gustavo Madero. Bueno, debo de precisar algo. Hay un señor que se llama Ignacio Cristerna que está enojadísimo en los tweets, perdón, a mí me mandaron esa información y yo como tal la dije, y él me dice que si no leo ya después de que me da 3 o 4 zapes, me dice que era Bravo Mena, no era Gustavo Madero. Señor, era Bravo Mena, yo cometí una equivocación, a mí me lo mandaron así. Entonces, pero aún así, Carlos Medina Plasencia está en ese grupo, ¿no? O sea, está dentro de este segmento que curiosamente es una buena combinación de exfoxistas, ¿no? Que digamos de alguna manera también están en este circuito que
está, ¿no? Y que desde luego también es una parte interesante que como los expostistas, por una parte, se han cargado una parte a Gustavo Madero, como ha sido el caso de Santiago Krill, y este otro grupo que ha sido Bravo Mena, Medina Plasencia, que incluye Rufo, que sí han sido históricamente más distantes a Fox, pero que de alguna manera lograron cobijar o tratar de apuntalar a Josefina. Entonces, bueno, eso también es parte de la dinámica interesante de cómo se han venido dando algunos de los reacomodos internos en el PAN en este momento, ¿no? En suma, Medina Plasencia estaría más cerca de Gustavo Madero que de Cordero. Yo diría que está más cerca de Juan Manuel Oliva. De Juan Manuel Oliva, claro, porque son paisanos. Exactamente, son y además son del bloque, digamos, guanajuatense, que de alguna manera tendrían un poco, lo que sí sería un poco el denominador común es eso, aunque claro, también en otro momento, como ya lo hemos platicado en otra oportunidad, los panistas son muy pragmáticos, porque por ejemplo Carlos Medina Plasencia en otra etapa del proceso, en su desarrollo fue antifoxista y fue calderonista. Recordemos que él fue alguien que declinó a favor de Felipe Calderón en su momento, en el 2006, para competir incluso a la dirección del partido, que fue precisamente la que perdió contra Manuel Espino. Claro. A ver, ¿quién puede ganar? ¿Qué supones? Mira, yo diría que en este caso la competencia más fuerte, la competencia más significativa, es que si esta campaña se presenta a tercios, yo diría que Gustavo Madero tendría oportunidad de ganar con el padrón ajustado que él desarrolló precisamente antes de esta convocatoria. Yo creo que estaríamos pensando en una carrera 40-30-30, es decir, a menos de que haya una alianza entre Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, me da la impresión de que Gustavo Madero puede tener una victoria estrecha en lo personal, así lo veo, seguido muy de cerca de Juan Manuel Oliva y un tercer lugar con Ernesto Cordero. Es decir, aunque estos últimos dos podrían estarse repartiendo mitades el voto opositor a Madero. Yo creo que para ellos sí sería muy importante valorar que entre ellos dos se nulifican y no necesariamente le quitan votos a Gustavo Madero. Entonces eso creo que esa es quizá la ventaja que se observa en el caso de Madero, el hecho de que se pulverice su oposición, mientras que él más o menos tiene una base relativamente estable marcada, que ha venido consolidando, ¿no? Sí, muy marcada, ¿no? Oye, ahora, de cualquier manera el resultado tiene mucho de difícil pronóstico, ¿no? Porque primero, los panistas están en una etapa también muy tensa, ¿no? Y yo quisiera pensar que los panistas saben la relevancia que tiene que más o menos aparezcan cuestionados pues de cara a las elecciones del año que entra, ¿no? Sin duda, eso por una parte, y creo que también hay otro elemento que no está bien ubicado todavía en la convocatoria, que eso me parece a mí un elemento importante, de saber si va a haber más de un debate entre candidatos, es decir, las bases de la convocatoria no dicen con mucha precisión si las reglas pactadas, eso yo lo desconozco, debo admitirlo públicamente, si se va a incluir un debate público entre candidatos. Yo dentro del proceso y de mucha precisión, mucho más claro, que permitiera definir con más precisión realmente cuáles son las diferencias, más allá de los escándalos de corrupción o más allá de las acusaciones, pues pudiera ser el punto de partida para entonces saber qué se puede esperar de cada candidato, ¿no? Entonces eso creo para mí sí sería muy central y muy importante saber las condiciones que van a permitir o no el debate y la discusión interna entre candidatos. Te pregunto, ¿al gobierno le conviene que gane quién? Mira, yo te diría que claramente al gobierno le conviene que gane Gustavo Madero. ¿Por qué? Porque le da continuidad en la lógica del Pacto por México, le da continuidad en la lectura del tipo de agenda y el tipo de coordinadores parlamentarios que ha venido teniendo hasta ahora, es decir, tanto precisamente Preciado en el Senado como Villarreal en la Cámara de Diputados. Y el hecho mismo de que ya esté captando quizá a uno de los actores más interesantes de la generación joven de los panistas, como es el caso del diputado Anaya como posible secretario general, esto pues sí da un elemento interesante porque capta la atención de los panistas jóvenes que están muy reunidos en Acción Juvenil, y por el otro lado me parece a mí que
quizá uno de los contrapesos que podría ser interesante, porque hay que tomar en cuenta que esta es una elección no nada más para el cargo, sino para la planilla completa, que esto es una novedad en el caso de Acción Nacional, se tiene que presentar la planilla completa. La sorpresa que podría ser interesante es que o ya sea que Ernesto Cordero o en este caso Juan Manuel Oliva invitara a Josefina Vázquez Motas a que fuera la secretaria general del partido. Esa podría ser la sorpresa en términos de los posibles arreglos que todavía se podrían dar entre los candidatos opositores a Madero. Claro, pero ya por ahí tienen a Ricardo Anaya. En este caso sería para el caso de la candidatura de Gustavo Madero. Sí. Y ahí habría que ver cómo se componen aquellos. El que no parece que tenga suficiente fuerza en el PAN, te pregunto, es Ernesto Cordero, ¿no? No, yo siento que ha sido una candidatura muy acotada. Me parece a mí que ahorita esta compactación del grupo calderonista o el calderonismo puro, por llamarlo así, me parece a mí que esta situación, insisto, de transfugismo de algunos, incluso esta reorganización que se ha presentado hasta en los exfoxistas, pues está dando un reacomodo muy interesante que ha hecho vitalizar precisamente a un sector más conservador, como es el caso de Oliva, y este otro segmento que todavía trata, digamos, de proteger los restos de su poderío, precisamente como es el calderonismo, pero me parece a mí que Madero lo que ha podido hacer es un discurso mucho más transversal, mucho más incluyente, tomó precisamente, insisto, restos del foxismo muy destacados, como es el caso de Santiago Krill, pero también tomó restos del calderonismo, como ha sido el caso de Juan Molinar. Entonces, Madero logró captar actores flotantes de las dos principales corrientes y ha tratado de consolidarse como un centro más o menos fuerte, y que eso entonces es lo que le está generando pues la simpatía, porque también pues él es el que promovió precisamente este modelo de consulta directa a las bases, y eso pues lo presenta frente a algunos sectores de la militancia pues como un actor más demócrata que las cúpulas tradicionales que hasta ahora se habían repartido el poder a través del Consejo Nacional. Bueno, Víctor Manuel, pues estemos en comunicación, que van a ser días interesantes, mucho dinero para las campañas, ¿no te parece? Así es, bueno, 11 millones como tope para cada uno de los candidatos, bueno, pues nos da una idea que hay mucha gente interesada en descargar sus ahorros en alguna buena causa últimamente, entonces pues yo creo que conviene ser candidato panista en estos días de crisis. Oye, en una de esas haces una campaña tranquila, mesurada. Capaz aunque sea de independiente, que también están de moda. No, pues te metes el dinero en una bolsa y además, pues oigan, pues no gasté poco, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Víctor Manuel Alarcón. Javier, te agradezco gracias. Como siempre tu gentileza. Investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa.